¿Alguna vez has estado en ese punto donde las palabras ya no salen de tu boca, solo de tu pecho? En ese momento en el que no quieres escuchar un verso motivador o un consejo de alguien que nunca has sentido lo que tú sientes. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, desde lo más profundo de tu alma, no puedo más? Esta frase, dicha en voz baja o gritada en silencio, no es señal de debilidad, es señal de agotamiento. Y el agotamiento no es pecado. ¿Cuántas veces intentamos mantener la pos, sonreír en público, seguir sirviendo, cuidando, luchando, pero por dentro algo está roto? ¿Rezas? Pero parece que el cielo está en modo silencio. Lloras, pero nadie te ve. Sigues adelante, pero no sabes cuánto tiempo más podrás aguantar. ¿Sabes qué es lo más difícil? Este cansancio no se detecta en las pruebas, no hay fiebre, no hay ninguna herida visible, pero te está carcomiendo por dentro. Quizás estés en ese punto ahora mismo, tratando de permanecer juntos por fuera, pero implosionando por dentro endoserlos. Y en ese estado, es fácil pensar que Dios se ha alejado, que no te escucha, en que estás hablando contigo mismo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que así es exactamente como comienza uno de los salmos más profundos de la Biblia? Un hombre, solo, exhausto, sudando de dolor, pidiendo ayuda con las pocas fuerzas que le quedaban. Este hombre no fue un fracaso cualquiera, era alguien conforme al corazón de Dios. Y lo que él experimentó puede ser justo lo que necesitas escuchar ahora mismo. Porque cuando el alma sangra en silencio, Dios escucha con atención, y Él responde no como un juez lejano, sino como un padre que se sienta a tu lado en la madrugada del dolor. En el siguiente momento, veremos este grito oculto, no lo que David hizo en la fuerza, sino lo que hizo en la debilidad. Vamos juntos, estoy harto de quejarme, no es un eslogan, es un llanto ahogado. David escribió esto en un momento en que su alma estaba más pesada que la corona que llevaba. Este tipo de cansancio no proviene de un día duro, proviene de una secuencia de días sin sentido, noches sin descanso y oraciones sin respuesta. ¿Cuántas veces has tenido que sonreír por cortesía, pero por dentro querías desaparecer? ¿Alguna vez te has encontrado rodeado de gente, pero completamente solo? Quizás estés experimentando exactamente ese sentimiento ahora mismo, sin palabras, sin fuerzas, o peor aún, sin saber cómo explicar lo que ocurre, porque este dolor no es lógico, es emocional. Vive en un lugar donde el cuerpo no puede llegar, donde los consejos superficiales no sirven de nada. Y esto puede generar culpa, porque pensamos, tengo todo lo que necesito para estar bien. ¿Por qué me siento tan mal? Pero este pensamiento a menudo te aleja aún más de la sanación, porque en lugar de aceptar lo que sientes y llevarlo a Dios, intentas ocultarlo. Pero ocultar lo que sentimos no soluciona nada. Lo reprime y lo reprimido nos enferma. David escribió este salmo en un momento en que ser vulnerable era peligroso. Un rey no podía mostrar debilidad, pero no intentaba impresionar a nadie. Se desahogaba con Dios, y tal vez esa sea la clave para ti hoy, en dejar de intentar parecer fuerte y empezar a ser honesto. ¿Sabes qué cambia esto? Todo, porque Dios no actúa con máscaras, actúa con verdades, y la verdad es que hay un dolor que nadie ve, pero también hay un Dios que todo lo percibe. En el siguiente punto veremos cómo hasta los más fuertes lloran, y por qué esto no es un signo de debilidad, sino de humanidad ante lo divino. Continuemos. Cuando piensas en David, ¿qué te viene a la mente? El joven intrépido que se enfrentó a Goliat, el guerrero que ganó batallas, el rey que dirigió a Israel con un corazón enamorado de Dios. ¿Qué pasaría si os dijera que este mismo hombre, símbolo de valentía y fe durante generaciones, escribió en Inundo mi cama de lágrimas? No era una figura débil, era un héroe en el colapso, un hombre que, en el silencio de su habitación, se disolvía ante Dios. ¿Cuántas veces has pensado que por ser cristiano debes soportarlo todo en silencio, como si mostrar dolor fuera sinónimo de falta de fe? Pero aquí está David, el mismo que mató a un gigante con una piedra, confesando que está siendo aplastado por un dolor invisible. ¿Y saben qué nos enseña esto? Que ser fuerte no significa no llorar nunca, es saber dónde llorar. Se trata de saber a quién llevarle el dolor. Quizás también te vean como alguien fuerte, la persona a la que todos recurren en busca de ayuda, el que siempre tiene una palabra, siempre tiene una sonrisa, pero por la noche, en la oscuridad, eres otra persona, y nadie sabe lo cansado que es. Pero hay algo sagrado
en este tipo de lágrima. No la que fluye desde afuera, sino la que surge de lo más profundo del alma. Porque cuando el dolor encuentra la presencia de Dios, no paralizan, transforma. David no lloró para sí mismo, lloró delante del Señor. Y esta es una diferencia crucial. Hay quienes lloran solos y hay quienes derraman lágrimas en el altar. En el siguiente punto entenderemos por qué tanta gente confunde fuerza con apariencia. Y cómo, detrás de rostros firmes, hay gritos silenciosos esperando ser escuchados. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, eres tan fuerte? Y al mismo tiempo, algo dentro de ti respondió en silencio en si supieran. Si supieran que esa fuerza es solo una fachada, que la noche anterior estuvo llena de lágrimas ahogadas en la almohada. Esa sonrisa de hoy fue ensayada frente al espejo, solo para no preocupar a nadie. Lo cierto es que el mundo valora las apariencias, y aprendemos desde muy temprano a ocultar lo que sentimos. Pero detrás de muchas personas fuertes hay almas que piden alivio. Hay oraciones que nunca han sido dichas en voz alta, pero que Dios conoce palabra por palabra. David también era visto como fuerte, héroe, líder, elegido. Pero en el Salmo 6 deja caer la armadura y demuestra que incluso los grandes guerreros necesitan derrumbarse a veces. Quizás tú hayas hecho lo mismo, poniéndote un manto de normalidad, porque no hay tiempo para parar, porque hay gente que depende de ti, porque tienes facturas, hijos, ministerio, pero en el interior algo está implosionando. Esta desconexión entre lo que mostramos y lo que sentimos es peligrosa, porque puede aislarnos, puede convencernos de que somos débiles por sentir y evitar que busquemos ayuda. Pero Dios no responde a imágenes, responde a la verdad. Y tal vez lo único que Él espera de ti hoy no es un nuevo esfuerzo, pero un nuevo grito, una petición sincera que viene de ese lugar que has estado evitando tocar. En el siguiente punto, entenderemos por qué el Salmo 6 ocupa un lugar tan especial entre los salmos, y por qué podría ser exactamente la oración que necesitabas decir incluso sin saberlo. ¿Has notado alguna vez que, entre tantos salmos de alabanza y victoria, hay algunos que parecen escritos en el fondo del pozo? Salmos que no comienzan con gratitud, sino con desesperación, con preguntas, con gemidos, con lágrimas. El Salmo 6 es uno de ellos, y no es el único. En la tradición judía hay 7 salmos conocidos como salmos penitenciales. Son textos donde el salmista no intenta convencer a Dios de nada, simplemente se derrama. Él confiesa, entrégate con todo lo que eres, incluso con lo que no quieres ser. El Salmo 6 es el primero en esta lista, y esto no es casualidad. Él abre una puerta, no por religiosidad, sino por vulnerabilidad ante Dios. ¿Cuántas veces has comenzado a orar y te has sentido avergonzado de lo que estabas sintiendo? Pensó, no puedo decirle esto a Dios, pero la verdad es que Él ya lo sabe, y solo está esperando que dejes de filtrar lo que sientes y empieces a ser real. Este tipo de salmo no fue escrito para ser cantado en una fiesta. Fue escrito para ser leído en medio del duelo, la culpa y el dolor. Es una oración de alguien que no tiene nada que ofrecer más que su propio colapso. Y quizá por eso es tan poderoso, porque demuestra que Dios no exige resultados. Él responde sinceramente. No es necesario que tengas la oración perfecta. Necesitas tener una oración verdadera. Y esta verdad, por dolorosa que sea, es el terreno donde Dios planta la sanación. En el siguiente punto veremos cómo esa fragilidad que tantos intentan ocultar puede ser precisamente lo que mueva el cielo en tu dirección. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente toca el corazón de Dios? ¿Son las palabras bonitas? ¿Las actitudes ejemplares? ¿Los rituales bien realizados? David, en el Salmo 6, no presenta ninguno de estos elementos. No estaba en su mejor momento. No ganó ningún título, logro ni elogio. Solo se llevó una cosa: en un corazón roto. Y eso fue suficiente. Mientras muchos creen que necesitan ser fuertes para buscar a Dios, David hizo lo contrario. Llegó roto y fue recibido. ¿Cuántas veces has intentado arreglar tu yo interior antes de entrar en oración? ¿Has tratado de recomponerte Hespiraj profunda o menchi, poner orden en tu mente, como si la presencia de Dios fuera un lugar donde solo entran aquellos que están en orden? Pero el Dios de la Biblia no exige reparación previa. Él se mete
en el caos contigo. Él escucha el clamor que sale del desorden. Él acoge el alma antes de que se eleve de nuevo. Dios no rechaza un corazón roto, porque es en ese estado que el alma es más sincera, sin filtros, sin mascarillas, sin autojustificaciones. Y ahí es donde entra la gracia. Porque mientras el mundo premia el desempeño, Dios responde a la verdad. Mientras el mundo espera su mejor versión, Dios se acerca a su versión más honesta. No tienes por qué contenerte ante Él. Podría desmoronarse. Puedes confesar. Puedes simplemente quedarte allí, en silencio, llorando, respirando, siendo, porque la fragilidad ofrecida con humildad toca el cielo más que cualquier discurso memorizado. En el siguiente punto, hablaremos de cómo esta libertad de orar exactamente como eres puede ser el primer paso hacia una transformación que comienza en nuestro interior. ¿Cuántas veces has pospuesto una oración esperando sentirte mejor, esperando que el corazón se calme, que la fe vuelva, que la mente se organice, pero la vida no espera, y el alma, que pospone hablar con Dios porque no se siente preparada, solo acumula más peso? ¿Quién dijo que es necesario prepararse emocionalmente para orar? ¿De dónde surgió la idea de que Dios solo escucha a quienes son fuertes, seguros y están en paz? El Salmo 6 demuestra lo contrario. David no esperó a que el dolor pasara para acercarse. Estaba con ella. En medio del torbellino, en el colmo del agotamiento, oró. Y esta es una verdad que te puede liberar ahora mismo. Dios escucha la oración hecha en el caos. Oye el susurro ahogado por la ansiedad. Él comprende la oración interrumpida por las lágrimas. Puedes orar tal como eres, con pensamientos confusos, con el corazón dividido, con miedo en el pecho. Dios no se ofende por su debilidad. Se acerca a ella. La oración no es una formalidad para aquellos que están en orden, es un refugio para aquellos que están desorganizados. No se trata de saber qué decir, se trata de permitirte ser escuchado. Si hoy lo único que tienes es un gemido, llévaselo a Dios ansí. Tan solo pudieras decir, Señor, ayúdame. Eso sería suficiente, porque la transformación comienza cuando el alma decide dejar de fingir. Y en el siguiente punto, veremos lo que realmente cambia cuando oras desde ese lugar profundo, incluso cuando nada a tu alrededor parece cambiar. ¿Alguna vez has orado y cuando terminaste, todo seguía igual? El problema seguía ahí. El dolor todavía dolía. Las circunstancias, sin cambios. Y entonces vino esa duda silenciosa. ¿Realmente escuchó Dios? David también pasó por esto. En el Salmo 6, comienza destrozado en suplicando, pero algo sucede durante toda la oración. En el versículo 8 declara, el Señor oyó la voz de mi llanto. El escenario seguía siendo el mismo, pero David ya era otro, porque el mayor efecto de la oración no siempre está en la respuesta externa, pero en la transformación interior. ¿Sabes lo que significa eso? Esa oración no es solo una petición, es un proceso, es un camino entre tu corazón y el corazón de Dios, donde dejas atrás cargas y encuentras paz. A veces el dolor continúa, pero ahora ya no te define. El miedo todavía golpea, pero ya no te gobierna. El paisaje no ha cambiado, pero tú sí has cambiado dentro de él. Esto sucede cuando la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro. Cuando, aún sin respuestas visibles, sientes que algo se ha movido dentro de ti. Un realineamiento silencioso, un coraje inesperado, una paz que no tiene explicación. Tal vez lo que más necesitas ahora no es un cambio inmediato, pero un reencuentro con Dios en medio de la tormenta. Y en el siguiente punto, veremos cómo este cambio interior no solo sostiene, sino que allana el camino para un giro que comienza de manera invisible, pero es totalmente real. ¿Has notado alguna vez que muchos de los salmos de David comienzan con lágrimas, pero terminan con fe? El Salmo 6 es así. Comienza con un hombre pidiendo clemencia, confesando su dolor y exponiendo su debilidad, pero no termina con la misma nota. Allí, al final, David declara, el Señor ha escuchado mi oración. ¿Qué pasó entre tanto? ¿Dios apareció físicamente? ¿Cayeron del cielo algunas respuestas concretas? No, pero algo dentro de él fue restaurado. Esto nos enseña algo poderoso: no terminarás de la misma manera que comenzaste. Aunque hoy todo parezca denso, pesado, sin salida. Incluso si tu oración comienza con un gemido, puede terminar con esperanza. La transformación del alma
Casi nunca es ruidosa. Es como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes por la mañana lenta pero constante. Empiezas a orar como quien se ahoga y terminas con los pies tocando la tierra de la gracia. ¿Y sabéis por qué esto es importante? Porque muchos se rinden a mitad del camino. Piensan que si el alivio no llega con el primer llanto, no volverá a venir. Pero el medio del dolor no es el final de la historia. El valle aún no es el cementerio. Quizás estés solo en esa parte del camino. Sigo llorando, sigo preguntándome, pero el final lo escribe un Dios que no abandona las historias a medias. En el siguiente punto, comprenderemos que los mayores enemigos que enfrentamos no siempre son visibles, pero Dios lucha contra todos ellos, visibles o no reales o internos. Cuando David menciona a sus enemigos en el Salmo 6, ¿qué te viene a la mente? ¿Soldados armados? ¿Personas envidiosas al acecho? ¿Perseguidores implacables? Sí, David tenía todos estos, pero los enemigos más peligrosos no siempre tienen caras. Algunos viven dentro. ¿Alguna vez te has enfrentado a pensamientos que no puedes detener? ¿Culpas que insisten en volver? ¿Recuerdos que sangran incluso después de años? Estos enemigos no gritan desde afuera, pero minan el alma desde adentro, y son tan reales como cualquier espada que se levante contra ti. En David entendió esto. Al momento de escribir este salmo, los enemigos no solo están en los campos de batalla, están en lo más recóndito del alma en culpa, arrepentimiento, miedo. Él no solo está pidiendo liberación externa, está pidiendo sanidad interna. Y quizá es ahí exactamente donde te encuentras, luchando contra algo que nadie ve, contra un agotamiento emocional que no tiene nombre, contra las acusaciones internas que no cesan. Pero Dios también pelea esta guerra. Él no solo abre puertas en el mundo físico, entra en lugares secretos de la mente y del corazón. Él confronta los pensamientos que te paralizan, restaura recuerdos que te atormentan. Él trae orden donde solo hay caos. Por eso no subestimes las oraciones que parecen simples. A menudo son ellos los que derriban a los verdaderos gigantes. En el siguiente punto veremos algo que parece pequeño, pero es profundamente revelador ante tus lágrimas. Porque incluso aquello que se desliza silenciosamente de tu rostro tiene valor eterno ante Dios. ¿Alguna vez has pensado que tus lágrimas pueden ser un lenguaje? No los que se caen cuando cortas una cebolla o cuando te entra algo en el ojo, pero los que vienen de dentro, aquellos que llevan historia, peso, recuerdos, los que escapan cuando ni siquiera sabías que todavía había dolor. La ciencia ya ha demostrado que las lágrimas emocionales tienen una composición diferente a otras. Contienen hormonas del estrés, partículas de dolor silenciosas. En otras palabras, incluso tu cuerpo entiende cuando te están aplastando por dentro. Pero la Biblia va más allá. Ella dice que Dios recoge a cada uno de ellos. En el Salmo 56:8 está escrito: has recogido mis lágrimas en tu redoma. ¿Te imaginas esto? Un Dios tan cercano, tan sensible, que no solo ve tu llanto, lo almacena. ¿Sabes lo que significa eso? Que ni una sola lágrima tuya fue desperdiciada. Ni siquiera el que cayó cuando creías que a nadie le importaba. Ni siquiera el que secaste rápidamente para no parecer débil. Ni siquiera el que derramaste en la oscuridad de la habitación. Solo tú y la almohada. Dios vio, Dios guardó. Dios consideró sagrado. Y si Él guarda tus lágrimas, es porque quiere transformarlas. No se quedan en el odre. Regresan como consuelo, en paz, en medio de la noche, con nuevas fuerzas al día siguiente. En respuestas que llegan en el momento oportuno, no en el nuestro. En el siguiente punto, veremos por qué no puedes parar ahora. Porque aunque parezca que no pasa nada, el cielo ya se está moviendo. Mientras lloras, Dios actúa. ¿Alguna vez has sentido que estás orando y nada cambia? ¿Alguna vez has sentido que tus palabras solo llegan al techo? ¿Que mientras clamas, el mundo a tu alrededor sigue igual y el silencio de Dios parece ensordecedor? Este es un terreno peligroso porque genera dudas, y la duda, cuando encuentra espacio, comienza a corroer la esperanza. Pero es precisamente aquí donde la fe debe seguir en pie. El silencio de Dios no es pasividad, es un movimiento oculto. No lo ves, pero el cielo se mueve cuando alguien reza. Puede que la respuesta aún no haya llegado a tu realidad visible, pero ya ha comenzado en lo invisible, porque la oración es un acto de fe que afecta dimensiones que los ojos no pueden alcanzar. Es como echar semillas en tierra profunda. Cavas, plantas, cubres,
riegas, pero durante días, semanas, todo parece igual, hasta que de repente algo brota, y cuando brota te das cuenta que no fue en vano. Mientras oras, Dios está trabajando detrás de escena, reordenando caminos, alineando corazones, cerrando puertas que ni siquiera sabías que necesitaban estar cerradas con llave, y abrir otros que aún no estás preparado para ver. Así que no te detengas en medio del clamor. No abandones el altar porque aún no has visto humo. El fuego de Dios no siempre comienza afuera. A veces, Él lo enciende primero dentro de ti. En el siguiente punto, lo llevaremos un paso más allá, no solo creyendo que Dios escucha, sino declarándolo acerca de sí mismo, hasta llorando, hasta sin entender todo. Puedes decir con fe, Dios me escuchó. Puedes decir algo incluso cuando no lo sientes. Puedes afirmar una verdad, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Esto no es una simulación, es fe. David no esperó hasta sentirse en paz para decir en el Señor, ha escuchado mi oración. Dijo esto antes de que se manifestara la respuesta, antes de que llegue la liberación, antes de que el dolor se detenga, porque la fe no es negar la realidad, no le permite dictar el final de la historia, y quizá hoy te encuentres exactamente en ese punto, todavía llorando, todavía estoy esperando, todavía con preguntas sin respuesta, pero aún así puedes decir, Dios me escuchó, y no porque viste que ocurrió el milagro, pero porque conoces el carácter de aquel a quien le oraste. Dios no es indiferente, Él no ignora, Él no demora el hecho mediante la crueldad. Él responde en un momento en que la respuesta cura, no solo alivia. ¿Puedes tú, ahora mismo, entre lágrimas, decir esa verdad en voz alta? No como un ritual mágico, pero como una alianza interna, un posicionamiento del alma. Di, Dios me escuchó. No, porque todo ha cambiado, pero porque ya sabes, Él tiene el control aún ahora. Aquí, igual, en el siguiente punto, hablaremos de 3 acciones simples y poderosas que puedes llevar a cabo hoy mismo, incluso en medio del valle. Actitudes que no requieren fuerza, sino sinceridad. ¿Qué puedes hacer hoy, incluso en medio del dolor? Aún sin fuerzas, aún sin respuestas, aún con el corazón fragmentado, a menudo pensamos que necesitamos estar bien para actuar. Pero algunas de las actitudes más transformadoras surgen precisamente en los días en que todo parece desmoronarse. David, en el Salmo 6, no cambió el mundo en ese momento. No resolvió los problemas con una oración, pero hizo algo esencial. Reaccionó hacia Dios. Y tú también puedes. La primera actitud es hablar con Dios con sinceridad, sin mascarillas, sin fórmulas. No intentes orar como crees que deberías, ora como puedas. Si es con palabras, habla. Si es con silencio, quédate. Si son lágrimas, déjalas fluir. Dios entiende todos estos idiomas. El segundo, recuerda que no estás solo en tus lágrimas. Este recuerdo puede ser un bálsamo. Hay otros que ya han pasado por este valle. Pero más que eso, hay un Dios que te acompaña dentro de ello, no como observador sino como compañero presente. Y la tercera actitud, declarar que Dios ya está actuando, aunque todavía no lo parezca. No declaras porque viste, declaras porque crees, y esta fe es la que mueve montañas, aunque tarde tiempo en moverse. Estas 3 actitudes no requieren perfección, solo requieren decisión. Y en el último punto, cerraremos este recorrido juntos con una oración sincera, una entrega verdadera y una invitación a la fe que permanece, porque cada lágrima tiene un propósito, y cada dolor, un destino en Dios. Sí, esa palabra te encontró en el valle, entonces ha cumplido su propósito. Porque no hay dolor que pase desapercibido para Dios, no hay lágrima que quede ignorada, no hay oración sincera que quede sin respuesta. Quizás comenzaste este video con el pecho apretado, con el alma cansada, con una pregunta silenciosa, ¿todavía me escucha? Y ahora, aunque la situación aún no ha cambiado, algo dentro de ti ha cambiado, porque la fe no es esperar a ver para creer, es creer hasta que ver ya no sea necesario. ¿Oramos juntos? Señor, tú conoces cada alma que está orando ahora. Conoces la historia detrás de cada lágrima, el miedo detrás de cada silencio, el peso detrás de cada esfuerzo. Recibe, Padre, este grito, no por lo que tenemos para ofrecer, sino porque tú eres bueno. Da descanso a los que están cansados. Da paz donde el corazón está en guerra. Da consuelo donde no quedan palabras. Declaramos, aún sin verlo todo, resuelto, Dios nos escuchó, y eso es suficiente.
por hoy. Si esta oración te habló, deja solo esta frase en los comentarios: Dios escuchó mi clamor. Y si conoces a alguien que esté pasando por este mismo valle, envíale este vídeo. A veces, Dios responde las oraciones usando a personas comunes. Y si quieres seguir caminando con nosotros en la fe y la esperanza, suscríbete al canal aquí. El viaje es largo, pero nunca solitario cuando Dios está cerca. Hasta la próxima. Y que la paz de Dios te rodee donde quiera que estés.